Bienvenidos a un nuevo episodio de Cancún Inmobiliario, el podcast oficial de AMPI Cancún. Yo soy Gina López, vicepresidenta de comunicación de AMPI Cancún, y me da mucho gusto saludarles en este segundo episodio, donde seguimos analizando los temas clave que impactan al sector inmobiliario en nuestra región. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia para desarrolladores, para asesores y por supuesto también para compradores de vivienda en México, la reforma al Infonavit. Y para ayudarnos a entender mejor los cambios y su impacto en la industria inmobiliaria, tenemos como invitado a un socio de AMPI Cancún. Él es Fausto Bañuelos, es consultor, especialista en derecho inmobiliario y el régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Además, forma parte del comité legal de AMPI Cancún y te queremos agradecer muchísimo tu expertise, todo lo que nos vas a compartir hoy a través de esta entrevista, pero también todo lo que has compartido ya en las asambleas de AMPI Cancún. Bienvenido, Fausto, qué gusto que por fin ya estamos grabando este episodio. Gracias por recibirme, un gusto estar aquí. Pues Fausto se ha distinguido por siempre traernos los temas que están en boga y esta reforma al Infonavit, la verdad es que tiene algunos antecedentes que deberíamos de comentar antes de entrar en materia. Cuéntanos, por favor, por qué surge esta reforma y qué cambios se han propuesto en los últimos años. Sí, pues mira, esta es una reforma muy esperada, ya tenía varios años cocinándose, se da principalmente por el tema de la falta de vivienda. Como seguramente sabemos, hubo un boom en cierto tipo de vivienda, nivel medio y medio residencial, pero en el caso del interés social se redujo un poco la construcción y la oferta consecuentemente. Entonces el gobierno, preocupado por este tema, decide hacer una iniciativa de corte social y decide hacer algunas modificaciones al Infonavit muy interesantes. La primera de ellas es que el Infonavit va a volver a construir vivienda. Ya entrará directamente como un actor en la industria inmobiliaria a competir con los que se encuentran actualmente haciendo vivienda de interés social y también otras modalidades. ¿Hace cuánto no se hacía vivienda? Pues más de 30 años, la reforma fue en los 90, me parece, con el presidente Zedillo. Eh, sí, tiene un poquito más de 25, 30 años que no construía. Antes el Infonavit construía y la baja del recurso no era directa. Se le asignaban recursos al Infonavit, el Infonavit los iba bajando en cascada a los constructores, se hacían los desarrollos y ya después llegaba al trabajador. Después con la reforma, me parece que sí es con el presidente Zedillo, se voltea y la baja del recurso es directa al consumidor, al trabajador. Entonces se le daba el dinero al trabajador, él elegía a quién comprarle la casa de los desarrolladores que había y seguía siendo un regulador muy fuerte, pero principalmente se dedicaba al financiamiento. Ahora va a pasar a la construcción. Wow, pues estas son buenas noticias, ¿no? ¿O no? Pues las leyes en general son una herramienta Ajá. y depende del uso que se les dé. Ujú. Si existe una falta o no se ha atendido correctamente la demanda de vivienda de interés social, sí se requiere. Entonces sí podrían ser buenas noticias, como todo esquema y todo sistema, si es manejado prudentemente, seguramente tendrá buenos resultados. Pero también trae otras cosas interesantes, como por ejemplo el arrendamiento. En México empezó en la Ciudad de México, hicieron también una reforma allá, en donde dijeron que el gobierno iba a hacerse de propiedades para rentar y rentárselas a grupos minoritarios o vulnerables. Eso ya se extiende a nivel nacional y el Infonavit va a hacer lo mismo. Va a hacer un esquema de renta con opción a compra, en el cual se garantizará la vivienda con el saldo de la subcuenta de vivienda y va a ser para trabajadores con vivienda nueva que se construya por el Infonavit o con vivienda recuperada inclusive de las casas que la gente de repente compra y abandona. ¿Esta reforma en qué año se hace, esta nueva de la que nos vienes a hablar hoy? Apenas este año. ¿Y cuándo empezamos a ver acción? Ya empezaron a ver Ah, acción. sí. Ya se están, bueno, otra parte importante de la reforma que es necesario mencionar, se reforma también el cuerpo gobernante del Infonavit. La manera en que se gobierna el Infonavit es de forma tripartita, tiene un cuerpo colegiado, que son representantes del gobierno, de los trabajadores y de los patrones.
Estos organismos a nivel estatal y a nivel federal se van a reformar también, a nivel regional, perdón. Ahora son menos integrantes y el director del Infonavit lo va a nombrar directamente el presidente, que es el que va a tener el voto de calidad. Entonces hay un cambio también en su estructura y a nivel regional están empezando a hacer ya acciones. De hecho, Quintana Roo va a ser de los primeros estados que va a tener vivienda construida por el Infonavit. Se está organizando desde principios de año. Pues cuando te hice la pregunta de estos son buenas noticias, me quedé pensando en los desarrolladores. Sí, definitivamente esa es una de las inquietudes, porque el Infonavit pasa de ser un regulador únicamente a ser un partícipe en el mercado. Lo que van a hacer es que, de acuerdo a la ley, van a constituir una nueva empresa, de la cual el gobierno va a ser el socio, y esta nueva empresa va a ser la constructora. Esa empresa va a tener ventajas como, por ejemplo, la tierra se le va a asignar o se le va a dar. Entonces, ese es el costo del terreno, pues no lo va a tener. Las licencias de funcionamiento, las licencias de construcción, las mías, todas las regulaciones federales y estatales no se le van a cobrar, cosa que cualquier desarrollador normal tiene que pagar. No va a pagar impuestos, porque es una empresa del Estado, entonces pues no va a tener utilidades. Al no tener utilidades, pues no va a pagar impuestos. Si hay remanentes, regresan al Infonavit. Entonces sí genera ciertas preguntas respecto de si va o no a distorsionar el mercado que existe actualmente entre los desarrolladores de vivienda de interés social. Ahora, lo que dice el gobierno es que también tendrá permitido colaborar con los desarrolladores. Entonces, de primera intención, se espera que colaboren dentro del ecosistema y no tanto que se vean como competencia. La idea de la ley no es tal de llegar y sacar a los que ya están construyendo, es cooperar con ellos y coadyuvar a que se logren los objetivos de construcción de vivienda que se tienen planteados. Sí, esta disminución o eliminación de pagos que ya no va a tener que hacer el Infonavit, ¿se verá reflejada en el costo de las viviendas o no se sabe? En teoría sí deberían de ser viviendas accesibles. De hecho, otra parte también de la reforma que es importante para los que tienen un crédito Infonavit, se acaban los créditos en salarios mínimos, que como sabemos el salario mínimo históricamente hasta la reforma del 2019 cuando se desindexa, pues los aumentos del salario mínimo eran menores, marginales. Y a partir de ese momento, ahora que son más o menos 6 años, ha aumentado en un 42%. Entonces la gente que tenía créditos en salarios mínimos se le volvieron impagables. Anunciaron un programa para 6 millones de créditos en donde les van a congelar la tasa, les van a congelar la deuda, a veces les están haciendo reducción de deuda y ya no va a haber créditos en salarios mínimos. Inclusive ya existía el programa de cambiarlos a pesos, Sí. pero ya está congelado. Entonces sí, en teoría es hacer la vivienda accesible para el trabajador. Por ejemplo, el tema del arrendamiento social contempla que sea hasta el 30% del ingreso del trabajador, como debiera de ser, que no fuera más del 30%. Pero entonces, si los sueldos en general para cierto sector de la población o para la mayoría son bajos, entonces ahí es cuando se nos sale la oferta, porque los inmuebles continúan subiendo a valor del mercado, pero el salario no crece al mismo ritmo y entonces pues ya representaría más de un 30%. Entonces la idea es mantener dentro de esos parámetros de los sueldos que alguien que tenga un salario mínimo pueda acceder a una casa y represente el 30% de su ingreso. Entonces sí, en teoría debe de ser más accesible. Entonces ahí la competencia va a estar difícil y yo creo que eso beneficia a todos. Sí, definitivamente cuando hay competencia, pues hay un efecto en el precio, ¿no? Siempre hay una Ujú. interacción entre oferta, demanda y precio. Entonces ahora va a haber mayor oferta en el mercado. En teoría tenemos la demanda de las viviendas y al haber una mayor oferta, pues debe de haber una reducción en el precio, al menos un mantenimiento. Eso funciona en la economía teórica, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta en la realidad, porque también pudiera ser que los desarrolladores de vivienda de interés social dejaran de ver ese segmento como atractivo. Y entonces, si se dejan de producir las pocas casas que ya se producían, pues vamos a seguir con ese déficit en el Claro. número de casas que se requieren. Entonces, pues vamos a ver cómo se comporta el mercado. ¿Y esto lo estaremos observando ya en 2025 o hasta Sí, para ya lo vamos a 2026? empezar a ver en 2025, seguramente. Porque una construcción, pues, ¿de cuánto? Me imagino que es masivo todo esto que van a Sí, construir. no es masivo, son desarrollos grandes. Vamos a ver en Quintana Roo cómo empiezan, porque ya se estaban organizando,
pero no creo que el día de mañana anuncien un desarrollo de 50,000 viviendas, ¿no? Seguramente van a empezar muy focalizado y muy sectorizado, pero es muy probable que ya hacia fines de año empecemos a ver la primera oferta de vivienda de interés social y puede ser que la veamos con las casas recuperadas, porque en Cancún inclusive tenemos varios desarrollos en donde hay muchas casas abandonadas que cuando se crearon estaban a las afueras de la ciudad y ahora ya están dentro de la ciudad, ¿no? Ujú. Entonces es muy probable que empecemos a ver que se recuperen esas casas y se empiecen a ofertar en arrendamiento, que también eso pues va a generar un movimiento en el arrendamiento, ¿no? En el mercado de las casas o las propiedades en renta dedicadas a casa habitación. Wow. Me surgió la duda también ahora que comentaste de estos créditos impagables. Por ahí había circulado una nota de que después de cierto tiempo, como que se iba a perdonar esa deuda o algo al respecto. Sí, allí hay que tener cuidado porque nos encontramos también mucho en el campo que hay personas, inclusive los que compraron, por ejemplo, con Sofoles hace varios años, con las que desaparecieron, pero que venían fondeadas por la Sociedad Hipotecaria Federal, que tienen la idea que después de cierto tiempo, de 5 años o 10 años, dependiendo de la idea en que crean, prescribe la deuda y ya no deben nada y tal. Esto pues no es cierto, o sea, para que prescriba pues habría que hacer alguna acción civil. En este caso, si es del Infonavit, pues definitivamente no prescribe, pero sí están los mecanismos para que se haga controlable y pagable. Entonces, con esta, ya existían esos mecanismos como pasarlo a pesos, Ujú. pero ahora es mucho mejor porque te pueden quitar parte de la deuda o te la congelan ya, o te dan una tasa ya súper Pero preferencial, no desaparece. no desaparece. Ajá. La deuda no desaparece. Okey. ¿Otros aspectos claves que quieras destacar de esta reforma que se ha hecho? Pues algo importante de la reforma y que todos debemos de tener en cuenta es que va a cambiar la dinámica de la industria inmobiliaria. O sea, esto es lo más importante. El Infonavit, pues, pasa a ser un constructor, como lo era antes. Muchos se acordarán cómo era antes. No va a ser igual, seguramente, porque las condiciones no son las mismas, pero sí va a cambiar la dinámica del mercado. En el caso de los trabajadores, apunta a que, pues, van a tener mayores opciones para hacerse de una vivienda. En el caso de los desarrolladores, apunta a que van a cambiar las dinámicas de competencia dentro del mercado. Esto puede ser positivo o puede ser negativo, como todo fenómeno, pero pues también seguramente si trae amenazas, traerá oportunidades aparejadas. Entonces, pues hay que estar a la expectativa de cómo se irán acomodando los diferentes jugadores en este mercado de el desarrollo inmobiliario. Estaba tratando de recordar también otra nota en la que decían que se iba a construir para estudiantes, En, ¿o entraría dentro de este programa entraría porque ya un se hace poco. accesible? La idea es orientarse a grupos que normalmente han sido desatendidos porque carecen quizás de la economía necesaria para hacerse de un bien inmueble. Entonces, no solo estudiantes, grupos minoritarios, a lo mejor madres solteras, a lo mejor personas que tienen alguna discapacidad, etcétera. Esto en general no es nuevo. En Europa, de hecho, hay varios países, Francia, por ejemplo, en algunas zonas y en algunas ciudades, si tú construyes un desarrollo inmobiliario, inclusive de nivel medio residencial, estás obligado a venderle un porcentaje de unidades al gobierno y se las venden a costo. Entonces el gobierno las compra y las pone en arrendamiento para grupos vulnerables. Es un tema, el urbanismo, y es un tema de mucha discusión y debate. En México tenemos históricamente el modelo americano, en donde la mancha urbana es muy amplia y las ciudades se hacen muy extensas. Lo que sucede es que zonificas. Entonces hay zonas que se vuelven muy caras y la gente pues ya no puede comprar ahí. ¿A dónde se va? A las periferias. Pero entonces cuando una persona tiene que viajar 3 horas para ir a su lugar de trabajo y luego 3 horas para regresar a su casa, pues ya tienes un problema social. Entonces hay muchas teorías que apuntan a que pues, todo debería de ser vertical y Vertical. todos deberíamos de vivir y disfrutar de las mismas zonas, porque Ujú. pues aquí hay parques, pero allá no. Aquí hay agua, pero allá no. Aquí hay teatros o centros comerciales, hospitales, escuelas, allá no. Y eso en México se ve mucho. Y también eso junto con el fenómeno de la gentrificación que ya están combatiendo activamente en la Ciudad de México, en donde de repente las colonias muy céntricas que tenían una
serie de personas que vivían ahí históricamente se vieron desplazadas porque al dueño de las propiedades le convenía más una renta vacacional que una renta de largo plazo. Entonces desplaza a las personas que originariamente vivían allí, aumentan excesivamente los precios de las propiedades y pues esas personas se tienen que ir a la periferia y ya tenían una vida construida y ahora le tienen que invertir 2 o 3 horas a su viaje de trabajo. Entonces es todo una problemática que el Infonavit está tratando con esta reforma de enmendar desde el aspecto social. Eso así de primera instancia está planteado. No se sabe todavía en Cancún qué zona sería la que tomaría Infonavit para Todavía desarrollar. no han dicho, Ujú. pero pues también Cancún es un municipio que históricamente pues no tiene casi reserva territorial, entonces pues las zonas están muy planteadas, ¿no? Ya sabemos hacia dónde va. El polígono sur va a seguir creciendo, va a pasar el Libramiento, ya también esa parte del Libramiento de entre la Colosio y la Portillo que se vuelve la carretera Mérida, ya está en desarrollo y también de la Portillo hacia el otro lado, pues ha sido la zona de crecimiento histórico para la vivienda de interés social. Entonces seguramente va a seguir esos patrones. Aunque hacia la zona norte ya le toca al municipio de Isla Mujeres, Ya ¿verdad? La están zona allí continental. pegaditos, sí. Pues, ¿qué recomendaciones le das tú a la gente, a quienes tienen un crédito con respecto a cómo se pueden informar mejor o poner en lista de espera o revisar requisitos? Pues los que tienen un crédito, sobre todo si lo tienen en salarios mínimos, acérquense al Infonavit, porque seguramente hay algún mecanismo en el cual pueden controlar ese crédito que se volvió impagable. Eso es, o sea, si tienes un crédito en salarios mínimos, hay que ir al Infonavit. O sea, vale la pena dedicarle un día a ir. Muchas cosas se pueden hacer a través de mi cuenta Infonavit en línea. Entonces también por allí se puede empezar. Pero si no, ir directamente y buscar la reestructuración de ese crédito para ya dejar de pagar de más, Ujú. porque subió demasiado, o sea, se volvió impagable. Yo tengo un crédito y debo el doble de lo que la Es casa me correcto, costó es y correcto. ya pasaron 18 años, imagínate. También allí hay que tener cuidado y la gente, eso lo escucho mucho, de que es que terminas pagando el doble. Sí, pero es nominal. Entonces hay que tener cuidado porque desde el punto de vista financiero no es lo mismo nominal que real. Entonces, precisamente pasaba hace poco por uno de los, creo que fue el primer desarrollo de interés social que hubo en Cancún, que es Pasos del Caribe. Y Ujú. todavía hace unos años me tocaba ver algunos pagos de gente que compró casa ahí, del Infonavit, y pagaban 830 pesos, 1100 pesos al mes. Ujú. Entonces, en el momento en el que sacaron su crédito hace 25 años, eso era el 30% de su ingreso. Ujú. Ahorita no es ni el 10. Ujú. Entonces, sí hay que tener eso en cuenta, pero si te crece a razón de 45 o 50% en 5 años, pues se duplicó prácticamente, ¿no? Ujú. Entonces, acérquense al Infonavit, los que tienen créditos en salarios mínimos, es el momento de. Sí, y los que todavía no tienen un crédito, pero tienen ese beneficio. Bueno, si quieren utilizar su crédito Infonavit, eso sigue funcionando con normalidad, lo pueden seguir utilizando. Inclusive recordemos que se puede comprar un terreno, o si se tiene un terreno, se puede construir en él, o si se tiene un inmueble, se puede remodelar, o se puede sacar un crédito con la pareja, o con el padre, o con la madre. O sea, hay muchas opciones de crédito. Esas siguen funcionando con normalidad. Pero en este momento todavía habría que especular si le sale más barato esperarse a esta oferta que va a tener el mismo Infonavit que cualquiera de las otras opciones que ya Pues teníamos. podría ser, pero como la compra de vivienda en sí no es un acto materia de especulación, entonces si alguien necesita una casa y encuentra el inmueble que le gusta y lo puede pagar y se dan las condiciones adecuadas, pues no habría por qué esperar, ¿no? Sí. Ahora, si está empezando a planear comprar una casa, pues a lo mejor sí sería bueno empezar a ver si va a haber nuevos desarrollos o va a haber la opción de arrendamiento con opción a compra, que también es bastante interesante porque les van a tomar a cuenta lo que paguen de renta o algún monto de lo que paguen de renta. Eso a lo mejor sí valdría la pena esperar unos meses para ver qué oferta va a empezar a salir. Sí, esa de arrendamiento está muy Ujú. bien. Y también hay gente que no ha querido hacer uso de su crédito Infonavit, porque luego revisando los créditos bancarios, pues te sale mejor, ¿no? Pero si tienes esa opción y esa carta que puedas jugar, pues también irlo pensando. Sí, incluso, bueno, lo que hay que recordar allí es que una cosa es el crédito y otra cosa es lo que tienes en el saldo de la subcuenta de vivienda. En el saldo de la subcuenta de vivienda ese es dinero tuyo que se te retuvo
al paso del tiempo, mientras estuviste o tenías vigente una relación laboral, y ese dinero pues te pertenece. Hay personas, por ejemplo, que nunca usaron su crédito Infonavit y que tienen a lo mejor más de 50 años de edad y pueden tomar ese saldo de la su cuenta de vivienda porque ese dinero es de ellos. Pueden disponer de él como consideren. Obviamente hay procedimientos que seguir, pero inclusive se puede ir a su Afore o pueden disponer de él en ciertos escenarios, ¿no? A partir de los 50 años. Cuando se acercan A a los la edad de 60. retiro, Okay. depende mucho de qué edades tengan y Ujú. depende mucho de cuántas semanas hayan cotizado. Ujú. Entonces, dependiendo de eso, pues podrán acceder o no al saldo de la su cuenta de vivienda. Pero sí es importante tener en mente que ese dinero, pues es un dinero que les pertenece y que podrán usar de alguna forma, ¿no? Ok. Fausto, recomendaciones para nuestros compañeros asesores inmobiliarios. Pues para los asesores inmobiliarios, sobre todo los que se dedican a vivienda de interés social y que conocen todo el procedimiento del Infonavit, la primera recomendación es que se mantengan actualizados porque pues vienen cambios y va a haber cambios seguramente en los procedimientos y en la forma en que se hacen las cosas. Hay que estar expectantes de las nuevas reglas que tendrán porque van a salir reglas de operación y pues hay que mantenerse actualizados y estudiando constantemente porque esto se sigue moviendo y evolucionando. Ok. Y para los desarrolladores, ¿qué mensaje les dejas también? Pues para los desarrolladores saber que en un mercado todo cambia, nunca se mantiene, ¿no? Es una herramienta de análisis económico el mover una variable y hacer el ejercicio mental de qué pasa con todas las demás, pero es teórico. En la realidad, todas las variables están cambiando constantemente. Entonces, para los desarrolladores, quizás deberían de revisar sus modelos de negocio si tienen productos de interés social o si piensan entrar a ese mercado porque seguramente habrá oportunidades, pero también se tendrán que ajustar a la nueva realidad del mercado y la realidad es que viene un competidor directo o indirecto o cooperante muy fuerte, que es el gobierno precisamente. Pues muchísimas gracias, Fausto, por todo lo que nos has compartido. También por la labor que están realizando en el Comité Legal de AMPI Cancún. En esta ocasión que tú formas parte de este comité 2025, sabemos que tienen puertas abiertas para asesorarnos a nosotros, los socios de Así AMPI es. Cancún. Uno de los beneficios es escuchar este tipo de temas que están pues a la vanguardia, ¿no? Que debemos de estar informados, tener gente tan preparada como los que conforman el comité. Y para quienes son asesores inmobiliarios y todavía no pertenecen a AMPI Cancún, se lo están perdiendo. Así que les hacemos una invitación también a sumarse a este gran equipo y bueno, entre todos seguir construyendo este aprendizaje, cerrando negocios y ayudando a la gente también a construir, materializar sus sueños de una vivienda, que es algo Es un muy sueño. necesario. Sí. Muchos nada más tienen la fortuna de hacerlo una vez en la vida y poder ayudarlos en ese proceso, Así pues es. es maravilloso, así debería de ser la experiencia para todos. ¿Algo más que quisieras comentar, Fausto? Pues nada más para los asesores inmobiliarios, eh, hay que ponerse a estudiar. Hay mucha regulación, no va a bajar. Empezamos por la matrícula, pero hay muchas más cosas que hay que cumplir, la NOM 247, todo el tema antilavado, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, pues sí, es conveniente estar en una asociación como AMPI. Aquí les brindamos ese apoyo y desde el comité legal, pues les podemos ayudar por lo menos con sus inquietudes de primera intención, ¿no? Porque sí es muy importante el cumplimiento normativo, eso es una realidad. No, y cuando empiezas en esta carrera, creo que eso es algo que te da mayor incertidumbre. Y si me hacen Sí. esta pregunta del tema legal y tener compañeros que te contestan al teléfono, te asesoren y te resuelven, la verdad es que es impagable. Muchas, muchas gracias por todo ese apoyo. Gracias a quienes nos han seguido en este segundo episodio de nuestro podcast Cancún Inmobiliario, el podcast oficial de AMPI Cancún. Los invitamos a seguirnos, a dejar sus comentarios, a sugerir temas. Ya Fausto nos dejó en la mesa varios temas interesantes, así que seguramente te volveremos a invitar. Con mucho gusto. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión.